qué es lo que realmente late bajo la superficie de Gilead. ¿Una promesa de libertad disfrazada o una trampa mortal? En esta última temporada del cuento de la criada, el oscuro entramado de poder, traición y esperanza se enreda aún más cuando el enigmático comandante Lawrence irrumpe con un proyecto llamado Nueva Belén. ¿Será este sueño una revolución o simplemente otra forma de perpetuar la opresión? Mientras las mujeres de Gilead, desde las poderosas esposas que parecen aferrarse a sus privilegios hasta las criadas sometidas, enfrentan sus propios dilemas, ¿qué secretos ocultan sus miradas y silencios? ¿Puede la resistencia nacer del lugar menos esperado o está condenada a desmoronarse desde dentro? En medio de explosiones, decisiones irreversibles y alianzas rotas, personajes como June, Nick, Lydia y Janine desafían los límites de su humanidad. ¿Cómo se redefine el amor cuando el poder corrompe todo? ¿Puede una mujer como Lydia, antaño símbolo del fanatismo, convertirse en la chispa que derrumbe un régimen? ¿Y qué papel juega Janine entre la fragilidad y la fuerza en el futuro de este mundo desgarrado? En esta temporada final, las certezas se desvanecen, las lealtades se ponen a prueba y la línea entre héroes y cómplices se vuelve más difusa que nunca. Yo soy Gigi y te invito a unirte a la lucha en contra de la opresión en la última temporada del cuento de la criada. ¿Qué es realmente Nuevo Belén? ¿Una utopía disfrazada de redención para Gilead o simplemente otra trampa elegantemente decorada? En esta última temporada del cuento de la criada, justo cuando creemos que nada puede sorprendernos, aparece el comandante Lawrence con su enigmático proyecto que promete cambiar el rumbo de esta distopía. Pero si ofrece más libertad para las mujeres, ¿por qué son precisamente las esposas las que lo rechazan? Que ocultan sus impecables vestidos y sus miradas de desaprobación. La resistencia de las esposas de Nueva Belén no es un capricho ni mera tradición. Es un entramado de lealtades rotas, miedos arraigados y juegos de influencia. Aunque Serena Joy defiende reformas que permitirían que las mujeres puedan leer sin miedo a perder los dedos, cierta autonomía y un estatus de ciudadanía femenina más igualitaria. Muchas esposas prefieren aferrarse al orden establecido antes que arriesgar su posición. Ven fantasmas de caos social y creen que cualquier relajación de normas abrirá la puerta al derrumbe de sus privilegios. A esto se suma la presión de los comandantes, quienes temen perder control y usan su autoridad para disuadir cualquier atisbo de disidencia entre ellas. Precisamente esa crítica revela una de las críticas sociales más punzantes del cuento de la criada. Las propias víctimas, las esposas, las mujeres de la élite reproducen las reglas que las oprimen para preservar su lugar. Su rechazo a Nueva Belén expone la paradoja de una solidaridad femenina secuestrada por la jerarquía, donde el miedo y el privilegio eclipsan la empatía. Al negarse a colaborar con las criadas y otras mujeres de rango inferior, ponen de manifiesto cómo la opresión internalizada perpetúa el sistema. Este rechazo no solo subraya la complejidad de la lucha por la libertad, sino que ejemplifica la crítica más ácida de la serie. Cuando las normas inhumanas se aceptan como propias, incluso las voces con poder pueden convertirse en cómplices de la tiranía. En la temporada final del cuento de la criada, algo se rompe y no solo en el cielo. Un avión explota y con él vuelan las certezas que teníamos sobre ciertos personajes. Nick está muerto, Lawrence realmente se sacrificó, porque June, testigo directo de la tragedia, no hizo nada para evitarla. La serie no grita respuestas, la susurra entre miradas, silencios y decisiones cargadas de historia. Lo cierto es que el episodio deja una marca y nos obliga a replantear todo lo que creíamos saber de los protagonistas. La muerte de Nick, aunque no mostrada directamente, siguiendo esa regla no escrita de la televisión, que dice si no hay cuerpo puede que no esté muerto, se siente definitiva. No estamos en una serie que se guarda trucos bajo la manga y la explosión del avión no deja lugar a fantasías. Nick, al igual que Lawrence y Wharton, estaba a bordo. Su destino quedó sellado cuando, presionado por Rose y su sentido del deber, se unió al grupo de comandantes rumbo a Washington DC. Lo irónico es que ni él ni Lawrence estaban en el plan original del atentado. Lawrence, rodeado y sin escapatoria, decidió que la única forma de cumplir su promesa a Eleanor y a la niña que adoptaron era volar por los aires el corazón del régimen. Y Nick, tal vez por lealtad, por confusión o por esa eterna dualidad entre rebelde y cómplice, terminó arrastrado con él. Pero lo más potente de esta muerte no es el acto mismo, sino lo que significa. El final de Nick es paradójicamente el cierre más honesto posible para su arco. No hay redención completa, pero tampoco traición absoluta. Murió como vivió, dividido. Amaba a June, pero nunca tuvo el coraje suficiente para dejarlo todo por ella. A diferencia de Lawrence, que eligió morir por un bien mayor, Nick simplemente se dejó llevar, atrapado entre dos mundos. June lo sabía, pudo haberlo detenido, pero eligió no hacerlo, porque sabía que ya no podía confiar en él. Su muerte silenciosa y definitiva se convierte así en un símbolo del costo de la indecisión, del peso de no tomar partido a tiempo y del precio que se paga por sobrevivir demasiado tiempo en Gilead.
Durante años ha sido el cerebro detrás del horror. El hombre con una mirada irónica, una copa en la mano y un pasado que pesa más que cualquier castigo. Pero ahora el alto comandante Joseph Lawrence ha muerto y con él se va una de las figuras más complejas del cuento de la criada. Fue un traidor o un redentor, un verdugo arrepentido o un revolucionario silencioso. Su adiós no solo sacude la trama, también reordena el alma de la serie. Lawrence fue durante mucho tiempo un personaje envuelto en ambigüedad. Era distinto al resto, más culto, más sarcástico, menos cruel en apariencia, y sin embargo fue uno de los creadores de Gilead, de sus leyes inhumanas, de su estructura opresiva. A pesar de eso, ayudó a June y a Mayday en más de una ocasión, pero siempre de forma velada, casi como si intentara compensar sin exponerse. Su plan de crear Nueva Belén era la prueba final de esa ambivalencia, una reforma tibia pero real, una forma de corregir sin destruir. En su cabeza eso era progreso. Para los demás una traición a medias. Su lealtad dividida a su esposa Eleanor y a June, al propio sistema que construyó, lo condenó a no pertenecer completamente a ningún bando. Era inevitable, o lo destruían o se destruía él mismo. Eligió lo segundo y lo hizo con un propósito claro. ¿Y qué manera de hacerlo? Su muerte no fue solo necesaria, fue perfecta. La última jugada de un hombre que siempre supo mover las piezas, pero que al final decidió dejar de jugar para romper el tablero por completo. Sacrificó su vida para llevarse consigo a los líderes más poderosos de Gilead, en un acto de redención que por fin habló más alto que todas sus palabras. Esa despedida silenciosa con June, esa mirada y el gesto de llevarse la mano al corazón, dicen más que cualquier diálogo. Que su última lealtad fue el amor, a la memoria de Eleanor y a la niña a la que protegía como si fuera suya. Y ese consejo final a Nick, ese deberías haberlo escuchado, resume toda su evolución. Lawrence murió como vivió, complicado, brillante y profundamente humano. Y su final, irónicamente, puede ser el principio del fin para Gilead. En un mundo donde casi nada florece, su historia era como una grieta por donde se colaba un poco de luz. June y Nick, dos almas atrapadas en extremos opuestos del régimen, más brutal imaginado, parecían compartir algo más que miradas clandestinas y alianzas silenciosas. ¿Podía ese amor sobrevivir al peso de tantos crímenes? ¿Era posible rescatar algo puro en un entorno tan contaminado por el poder, la traición y la sangre? Ahora, en el final de la serie, su historia también ha llegado a su fin, ¿pero alguna vez tuvo una oportunidad real? La verdad es que no. Por más fuerte que fuera su vínculo, un final feliz entre June y Nick habría chocado de frente con el espíritu de la serie. The Handmaid's Tale nunca ha tratado de dulcificar su mensaje. Esta es una historia sobre la resistencia para pagar el precio de las decisiones pasadas, sobre sobrevivir cuando el amor no basta. Nick ascendió como comandante en el régimen que convirtió a June en esclava. Y aunque le ayudó, y aunque hubo momentos donde pareció querer cambiar, su lugar siempre fue el de alguien que prosperó gracias al sistema. El amor entre ellos fue real, pero también estuvo manchado por ese desequilibrio imposible de borrar. Por eso su desenlace no podía ser y vivieron felices para siempre, porque ninguno de los dos vive en un mundo donde eso es posible. Y es que Nick nunca fue un héroe. Su historia no es la del tipo bueno atrapado en circunstancias terribles, sino la de alguien que ayudó a construir ese infierno desde el principio. Fue uno de los primeros hijos de Jacob, uno de los arquitectos silenciosos de Gilead. Sí, tenía una debilidad por June. Sí, hizo cosas valientes por ella, pero sus actos siempre estuvieron motivados por conveniencia, por amor, por egoísmo, rara vez por justicia. Incluso al final, su frase de que eligió el bando ganador lo resume mejor que cualquier otro momento. No murió redimido, murió como vivió, eligiendo su propio beneficio por encima de todo. Y por eso su final fue el correcto. La historia entre June y Nick fue poderosa, emotiva y llena de esperanza, pero jamás habría tenido cabida en una historia donde no se busca el amor, sino la libertad para poder amar sin restricciones. Durante mucho tiempo, la tía Lydia fue un enigma inquietante, monstruo adoctrinado o cómplice arrepentida. Su fe en Gilead parecía tan férrea como su mirada, y aun cuando mostraba compasión, especialmente hacia Janine, el castigo siempre venía primero. Pero algo cambió. ¿Fue una chispa de humanidad, el amor por sus niñas o simplemente el hartazgo de ver tanta injusticia bajo la apariencia de orden? Sea cual sea la respuesta, Lydia finalmente ha cruzado el punto de no retorno. Ese giro no es solo catártico, es necesario. Hulu ya confirmó que adaptará Los Testamentos, secuela directa del cuento de la criada, donde Lydia no solo cuestiona el régimen, se convierte en su mayor amenaza desde dentro. Para que esa historia tuviera sentido, la redención de Lydia tenía que suceder ahora. Su papel como espía, como autora secreta de un texto que denuncia a Gilead, requiere que abandone su lealtad y abrace una causa contraria a la que dedicó gran parte de su vida. La serie, con su paciencia quirúrgica, nos llevó paso a paso hasta este momento y lo hizo con un peso emocional que la novela no podía detallar. Ya no es solo una tía temida, es una mujer decidida a dinamitar el sistema desde sus cimientos.
Y lo mejor de todo es que este arco no se siente forzado ni apresurado. El camino de Lydia ha sido trazado con una complejidad brillante, lleno de contradicciones humanas y motivaciones creíbles. Su amor por Janine, un amor que no supo demostrar sino hasta que fue casi tarde, el impacto de la masacre de Jezebel y el desgaste moral de ver a niñas convertirse en herramientas de un régimen impío, fueron piezas claves en su evolución. Pero nada de esto habría sido tan poderoso sin la interpretación magistral de Anne Dowd, quien ha convertido a Lydia en uno de los personajes más fascinantes de toda la serie. Con cada mirada temblorosa, cada línea quebrada por la culpa, Dowd nos ha llevado a sentir compasión por alguien a quien juramos odiar. Y ahora, en el ocaso de Gilead, Lydia no solo está lista para redimirse, está lista para liderar. Hay algo en Janine que siempre nos ha dejado en vilo, desde sus primeros delirios hasta sus momentos más lúcidos. La criada interpretada por Madeleine Brewer ha sido un torbellino de emociones. Estaba rota o simplemente demasiado humana para sobrevivir a Gilead. ¿Qué pasa cuando alguien que ha perdido tanto sigue creyendo en el amor, la esperanza y en su hija? En el desenlace de The Handmaid's Tale, Janine se convierte de forma inesperada en la luz al final del túnel que ha sido oscuro durante años. Y su final, lejos del caos al que nos tiene acostumbrados la serie, es justo lo que no sabíamos que necesitábamos. Janine ha sido golpeada, traicionada, usada y descartada más veces de las que cualquiera podría soportar. Pero también ha sido ternura, valentía y una amiga fiel. En la sexta temporada, su descenso a Jezebel y su resignación al comandante Bell fueron muestras crudas de hasta dónde podía llegar el dolor. Sin embargo, incluso en esos momentos, Janine encontró razones para seguir luchando, no solo por ella, sino por las mujeres que la rodeaban. Su reencuentro con June, su rescate a manos de la tía Lydia y sobre todo la entrega de su hija Charlotte por parte de Naomi Lawrence representan más que un acto de justicia narrativa. Son un reconocimiento a su resistencia. Janine, que siempre fue vista como la más frágil, resulta ser una de las más fuertes. Y es justamente por eso que obtiene el final que merece. No un castigo, no una muerte simbólica en un sacrificio dramático, sino un cierre sereno, reparador, maternal. El acto de Naomi dejando atrás el odio y priorizando el futuro de su hija, finalmente rompiendo su vínculo con Gilead, no solo cierran arcos, sellan un pacto de redención con Janine en el centro. No se trata de borrar el pasado, sino de permitir que alguien que nunca dejó de creer en algo mejor lo consiga. Su despedida con karaoke, margaritas soñadas y mujeres que alguna vez fueron hermanas en la resistencia nos recuerda lo que podría haber sido y lo que aún puede ser. Janine no solo sobrevive, Janine gana. ¿Qué se necesita para cerrar con fuerza una historia como El cuento de la criada? ¿Basta con justicia, venganza o redención? Mientras June sigue enfrentando sombras del pasado, Serena desafía el peso de sus pecados y Hannah se convierte en un recuerdo cada vez más lejano. Una figura inesperada vuelve para removerlo todo. ¿Y si el verdadero final no es un desenlace sino una semilla para algo más? Pero antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil, un like siempre ayuda mucho, y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. A veces un personaje desaparece de una serie y el silencio que deja es ensordecedor. Eso pasó con Emily en El cuento de la criada. De pronto ya no estaba. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué fue tan poderoso como para alejar a alguien tan comprometido con la lucha? Y lo más importante, ¿por qué ha decidido volver justo ahora, cuando la historia parece cerrarse? La respuesta no solo da un cierre a su arco, sino que también le devuelve el alma a la serie. Emily, interpretada por Alexis Bledel, fue mucho más que una de las primeras criadas que conocimos. Fue científica, madre, sobreviviente y finalmente combatiente. Su arco era uno de los más intensos, mostrando lo peor y lo mejor de la resistencia. Cuando escapó a Canadá creímos que por fin tendría paz, pero el cuento de la criada nunca fue sobre lo fácil. En un giro coherente pero descarador, Emily volvió a Gilead por decisión propia. Narrativamente esto encajó perfecto. Ella no podía quedarse quieta mientras otras seguían sufriendo, y aunque Bledel dejó la serie en la cuarta temporada, su regreso en el final tiene un peso emocional que lo cambia todo. El regreso de Emily no es solo un golpe de nostalgia, es el acto final que cierra un círculo. En el episodio final aparece caminando por las calles liberadas de Boston, encontrándose con June. Fue infiltrada todo ese tiempo, operando bajo la identidad de una Marta, aliada con un comandante simpatizante de la resistencia. Esta revelación le da profundidad y sentido a su ausencia. No se trataba de abandono, sino de una lucha silenciosa. Alexis Bledel dijo que volver fue un sí inmediato, y se nota. Su aparición no solo honra a su personaje, sino que ofrece una despedida digna a una de las figuras más queridas de la serie. El cuento de la criada no habría estado completa sin ella. ¿Qué pasa cuando una de las villanas más complejas de la televisión encuentra la redención que nadie esperaba? ¿Cómo se reconcilia a alguien que ayudó a construir un régimen opresor con el hecho de haberlo perdido todo, excepto lo único que siempre deseó?
En el final del cuento de la criada, Serena Joy, ese personaje que amamos odiar y a veces solo odiamos, recibe un desenlace que desarma cualquier expectativa. ¿Pero realmente cambió o simplemente aprendió a amar lo único que le quedó, su hijo? El perdón de Jun hacia Serena es un gesto tan sorpresivo como profundamente humano. No porque Serena se lo merezca, sino porque Jun necesitaba cerrar ese capítulo con una decisión que fuera suya. Después de años de opresión, humillaciones y pérdidas irreparables, Jun reconoce en Serena no solo a su enemiga, sino a una madre igual de rota, una víctima más del sistema. El perdón no absuelve a Serena, pero libera a Jun del ciclo de venganza. En esa escena íntima, sin gritos ni lágrimas desbordadas, lo que se ofrece es algo más poderoso, compasión. Pero el final de Serena no siempre estuvo escrito con tanta delicadeza. En un universo alternativo, cuando fue empujada del tren junto a su hijo, fue condenada a una muerte anónima en la carretera. Un cierre brutal que habría encajado con el karma narrativo, pero que nos habría robado una de las reflexiones más potentes de la serie. El cambio es posible, incluso para los más impensables. En lugar de una tumba sin nombre, Serena termina refugiada en una habitación vacía, con Noah en brazos y una paz que nunca antes había tenido. Sin patria, sin poder, sin aliados, pero con esperanza. Y a veces eso es más revolucionario que la justicia. Durante 6 temporadas, el cuento de la criada nos ha arrastrado por un torbellino de traiciones, resistencia y dolor. Pero entre todas las batallas de Jun hay una que nunca dejó de latir en el fondo. Hana. Su nombre se convirtió en un susurro constante, en el motor de cada decisión, en la herida que nunca cerraba, y sin embargo, ¿por qué se siente tan ausente en este final de temporada? ¿Qué pasó con la niña que lo empezó todo? ¿Por qué no aparece cuando más sentido tendría? Las respuestas son duras y también profundamente humanas. Desde el primer episodio, Hana fue más que una hija. Fue la razón por la que Jun soportó lo insoportable. Su deseo de reencontrarse con ella definió no solo su historia personal, sino el alma misma de la serie. Cada escape, cada rebelión, cada grito ahogado en la oscuridad de Gilead tenía como eco ese nombre. Incluso cuando Jun logró salir, su lucha no terminó. Ahora libre, intentó utilizar todos los medios posibles para encontrarla. En la temporada 5 vimos a Mayday arriesgarlo todo en una misión para rescatarla que terminó en tragedia. Pero en la 6ª temporada, entre asesinos de comandantes y planes de venganza, Hana apenas se menciona. Es como si el corazón de la serie latiera más bajo, pero aún no se ha detenido. Y ahí está el golpe final. Jun no puede reencontrarse con Hana. No porque no lo desee ni porque no lo intente, sino porque el universo narrativo ya ha marcado su destino. Hulu está preparando Los Testamentos, la secuela basada en la novela de Margaret Atwood, donde Hana, ya adolescente, sigue atrapada en Gilead, separada de su madre por años de distancia y tronco. Por eso el final del cuento de la criada no le concede a Jun la redención que merecía. No hay rescate heroico, solo el eco de su historia, narrada para una hija que quizá ni la recuerde. Fue una decisión difícil, incluso para los creadores. Jalin Chang confesó que fue doloroso no darle ese cierre a los fans ni a ella misma, pero encontraron consuelo en otro tipo de recuento. Que toda la serie fuera, en realidad, una carta de Jun para Hana. No la salvó con armas, pero sí con memoria, y con eso tal vez sea aún más poderoso. Desde su debut, el cuento de la criada nos arrastró a un mundo tan aterrador como hipnótico, donde cada decisión era una lucha por sobrevivir y cada mirada podía significar vida o muerte. Pero ¿cómo se cierra una historia tan intensa sin traicionar su esencia? ¿Y qué pasa cuando la distopía empieza a parecer menos ficticia y más una advertencia? Con la 6ª temporada, la serie no solo llega a su fin, sino que lo hace con la firmeza de quien sabe que ha dejado una marca imborrable. La decisión de terminar con la 6ª temporada no vino impuesta por estudios ni números, sino que fue un acto consciente del equipo creativo. Bruce Miller, su creador, ya tenía una visión clara desde el principio. 5 temporadas que se extendieron a 6 tras el impulso emocional y narrativo de la 4ª. Jun ya no era una criada, sino una figura clave en la rebelión. Serena, Lawrence, Janine, Nick, cada uno había agotado su camino y continuar hubiera sido estirar el conflicto más allá de su sentido dramático. La historia pedía un cierre y el equipo lo escuchó. Así, lo que comenzó como una adaptación del libro de Margaret Atwood se convirtió en una saga épica sobre resistencia, maternidad y poder. Pero no es un adiós definitivo como una semilla plantada con esmero. El cuento de la criada florece en Los Testamentos. Esta nueva serie, basada en la secuela de Atwood, retoma la historia 15 años después y se apoya en personajes que ya han sido sembrados cuidadosamente en la 6ª temporada. La evolución de la tía Lydia, ahora lista para volverse contra el régimen que ayudó a sostener, es el puente más potente hacia el nuevo relato. Con una atmósfera distinta y voces más jóvenes como las hijas de Jun, Hana y Nicole, Los Testamentos promete continuar la caída de Gilead desde otra perspectiva. Y aunque el tono cambie, el eco de esa primera criada vestida de rojo seguirá resonando. Durante años, June Osborne ha sido mucho más que la protagonista del cuento de la criada. Ha sido una chispa que se niega a apagarse incluso cuando todo a su alrededor es oscuridad.
Pero ahora que la serie llega a su sexta y última temporada, muchos se preguntan, ¿realmente estamos viendo el final de su historia? ¿Puede una mujer que ha sobrevivido a tanto simplemente desaparecer entre créditos finales? Lo cierto es que el cierre del cuento de la criada no significa lo que crees, al menos no para June. A diferencia de muchas otras series, el final del cuento de la criada no se siente como una despedida definitiva, sino como un cambio de escenario. June, interpretada con feroz convicción por Elizabeth Moss, ha llevado su revolución personal mucho más allá de lo que el libro original de Margaret Atwood permitiría. De criada sometida a guerrillera imparable, su viaje ha sido una evolución constante. Incluso cuando la serie da carpetazo a Gilead en Boston, la misión de June, salvar a sus hijas, derrotar por completo al régimen y asegurar un futuro libre, sigue en pie. En otras palabras, su historia no termina aquí porque las causas por las que lucha siguen sin resolverse. Y si conoces a June, sabes que no hay tormenta que la haga retroceder. Entonces la veremos en los testamentos. Todo apunta a que sí, eventualmente. Aunque la nueva serie se centra en otros personajes, los creadores y Moss han dejado la puerta entreabierta. Moss no estará presente en el set, pero seguirá involucrada como productora. Su regreso, si bien no inmediato, parece más que probable. Después de todo, Los Testamentos retoma el mundo de Gilead 15 años después, y sería poético ver a June cerrar el ciclo con el mismo fuego con el que lo comenzó. Porque si algo nos ha enseñado el cuento de la criada, es que las buenas historias no mueren, evolucionan. Y June Osborne no es de las que se rinden sin pelear. ¡Hazlo! ¡Levántate! ¡Lucha por tu libertad!